Bien, entonces ahora estamos haciendo la grabación del video. Bien, y vamos a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si van a poder ver. ¿Pueden ver? Hola. Sí, ya se ve. Sí, veo, doctor. Bien, entonces, bueno, ahí que hemos tenido un problemita, parece, con la grabación. Pero ahora vamos entonces, bueno, hemos calculado hasta la moda. Bien, vamos a hacer correr nuevamente todo lo que tenemos hasta ahí. Hacemos correr. Bueno, no nos olvidemos, estamos trabajando con una variable que es eh, la longitud del pétalo, ¿no? Esa es nuestra variable, ¿no? Que estamos trabajando. Bien, entonces acá hemos encontrado hasta lo que es la moda. Y ahora vamos a ir, bueno, acá vamos a limpiar la consola, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a calcular acá las medidas, acá B, entonces vamos a colocar B. Bien. Entonces vamos a calcular las medidas de variabilidad, o de dispersión. Bueno, aquí son varias, ¿no? Con las que vamos a trabajar. Bien, entonces, primeramente vamos a calcular la varianza, ¿no? Entonces, la varianza. Bien, acá vamos a ver dónde está. Entonces, acá vamos a calcular, entonces, varianza inicialmente. Bien, varianza. Entonces, nosotros podemos calcular entonces la varianza utilizando una función también. Entonces, acá vamos a colocar, ¿no? El objeto var, punto, estamos hablando de longPet. Entonces, le vamos a dar el mismo código long.pet, la varianza de la longitud del pétalo. Y eso va a ser entonces utilizando la función var. Y acá vamos a tener entonces longitud.pétalo. Esa es nuestra variable. Cerramos y ahora vamos a visualizar la varianza de la longitud del pétalo. Bien, entonces acá tenemos, bien, este valor. Entonces la varianza de la longitud del pétalo nos da como resultado un valor de 3.116278. Estos serían, no nos olvidemos que estamos midiendo la longitud, la variable es la medición es la longitud. Por lo tanto, esto va a ser en centímetros. Y lo que pasa es que aquí hay un problema porque la varianza lo eleva al cuadrado también en las unidades de medición. Por lo tanto, esto es como si fuera centímetro al cuadrado, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la varianza es el segundo momento de una distribución de probabilidades, ¿no? Y que está relacionado fundamentalmente con la sumatoria del cuadrado de las desviaciones, ¿no? Entonces, de ahí parte la definición. La definición de varianza es que es la sumatoria del cuadrado de las desviaciones dividido entre los grados de libertad, si es varianza muestral, y dividido entre n si es la varianza poblacional, ¿no? En este caso, R nos calcula a través de la función var la varianza muestral, ¿no? Y tenemos entonces ahí ese valor 3.11 centímetros cuadrados. Si bien esta es la medida básica de variabilidad que tenemos en estadística, pero no es la más utilizada por ese problema que presenta
que no podemos interpretar, ¿no? Porque acá tenemos que una longitud no puede ser expresado en centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, tiene que ser expresado en las mismas unidades de medición de la variable, que son simplemente centímetros. Entonces, para eso, en estadística lo que se ha hecho es generar una nueva medida, que es la desviación estándar. Entonces, vamos a tener acá desviación estándar, ¿no? La desviación estándar, nosotros vamos a definir desviación estándar de la longitud del pétalo. Y eso va a ser simplemente una función. ¿Qué función utilizamos en desviación estándar en R? La función SD, ¿no? SD y nuevamente la variable longitud punto pétalo, ¿no? Y acá tenemos entonces punto y coma. Vamos a ver la desviación estándar de esa variable long punto. Entonces acá vamos a hacer correr. Y ahora sí, este es el valor que nosotros vamos a utilizar para interpretar la variabilidad. Entonces tenemos acá ese valor, bien, y estos sí son centímetros, ¿no? Ahora, como es la longitud del pétalo, ahora sí, esto está bien, porque está en las mismas unidades, ¿no? Y por lo tanto, aquí tenemos la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar. Entonces, esta desviación estándar y la media aritmética nos sirve para poder interpretar, ¿no? Al final vamos a hacer la interpretación conjunta tanto de una medida de tendencia central como es el promedio y también de una medida de variabilidad que es la desviación estándar, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí la desviación estándar, ¿no? Y ahora vamos a calcular un aspecto que también es importante en estadística, que es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación, ¿no? Entonces, el coeficiente de variación tiene que estar expresado en términos de porcentaje. Porcentaje, ¿cuánto varía? 5%, 10, 20, etc. Entonces, vamos a tener coeficiente de variación de esa variable longitud del pétalo, ¿no? Va a ser igual. Entonces, acá nosotros tenemos que tomar en cuenta una fórmula donde vamos a tener la desviación estándar de la longitud del pétalo, dividido entre la media, ¿no? La media aritmética. Entonces, aquí tenemos media arit de longitud del pétalo. Entonces, tenemos media punto aritmética long punto pétalo. Y luego multiplicado por 100, multiplicamos por 100, ¿no? Entonces aquí vamos a tener entonces el coeficiente de variación de la longitud del pétalo, ¿no? Entonces hacemos correr y ahora tenemos entonces una alta variabilidad. Fíjense, la variabilidad es casi del 50%. Entonces tenemos acá la variabilidad entonces va a ser, en este caso, acá vamos a tener, esto sería entonces, resumiendo, vamos a tener que sería nuestra probabilidad, nuestro coeficiente de varianza sería 46 punto, ¿no? Podemos colocar 46,97%. Entonces, Doctor, sí, hola. disculpe, a mi compañera se le fue el internet, ¿la puede aceptar, por favor? Ya, a ver, vamos a volver nuevamente. Está ahí, pero esperando. Sí, Ya, está. ya vamos a dejar. Bien, ya está. Bien, volvamos entonces a lo que estábamos viendo ahí. Bien, entonces acá estábamos calculando ya el coeficiente de variación, ¿no? No nos olvidemos también que cuando nosotros realizamos experimentos, especialmente en el área forestal, en el área agrícola, estos coeficientes de variación son sumamente importantes porque no tienen que ser altos, ¿no? Lo máximo que se permite, por ejemplo, en diseños experimentales, es que haya una variación, un coeficiente de variación de hasta un 10%.
Si nosotros tenemos coeficiente de variación, como en este caso, de un 46.97%, eso significa que posiblemente hayamos cometido errores en la medición, hayamos cometido errores en los cálculos, ¿no? Porque si estamos haciendo experimentos y estamos aplicando los mismos tratamientos a determinadas unidades experimentales, no puede haber tanta variación en los resultados, ¿no? Entonces, esa es una manera, el coeficiente de variación es una herramienta para controlar un poco la eficiencia de un diseño experimental, ¿no? Especialmente cuando nosotros tenemos definidos los tratamientos, ¿no? Entonces, ustedes saben que en diseño experimental nosotros tenemos tratamientos y lo que tenemos que hacer es encontrar las mayores diferencias entre los tratamientos y que dentro de los tratamientos la variabilidad sea lo más mínima posible. Ese es un diseño experimental eficiente, ¿no? Ese es el concepto fundamental. Entonces nosotros para eso tenemos que calcular el coeficiente de variación para cada uno de los tratamientos y estos coeficientes de variación no tienen que ser muy altos. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el mismo tratamiento. La respuesta debería ser de la unidad experimental muy similar, ¿no? No tiene que ser la misma porque también estamos hablando de que siempre va a haber variabilidad, ¿no? Ese es el concepto fundamental también de los diseños y de los experimentos, ¿no? Bien, otro aspecto aquí que nos hemos olvidado es simplemente para comprobar. También nosotros decimos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver si también se cumple. Entonces, acá, antes de entrar, bueno, en esta parte, ¿no? Simplemente eso es para comprobación, ¿no? También nosotros decimos que la desviación estándar de una variable, por ejemplo, la longitud del pétalo, ¿no? Va a ser, entonces, hemos dicho la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada en R tiene una función y esa función justamente es SQRT. Esa es la raíz cuadrada de la varianza y la varianza es var.long.pet, ¿no? Tenemos pet, ¿no? A ver, vamos a ver si no hemos cometido error, pareciera que no. Entonces, ahora vamos a hacer correr la desviación estándar de la longitud del pétalo, ¿no? A ver, vamos a hacer correr y vamos a ver si sale lo mismo. Entonces, fíjense, sale el mismo valor, 1.76. Entonces, acá también tenemos 1.76, ¿no? Ahí también tenemos entonces 1.76, 298 centímetros. Entonces sale, también estamos comprobando entonces ahí, ¿no? Estamos comprobando entonces que este valor, acá, tiene que venir acá, sacando la raíz cuadrada nos presenta también el mismo valor. Entonces acá vamos a pegarlo ahí. Entonces, presenta el mismo valor, ¿no? Entonces, utilizando la función SD o sacando la raíz cuadrada de la varianza, vamos a tener el mismo valor, ¿no? Entonces, ese es el coeficiente de variación, Entonces, tenemos ahí el coeficiente de variación. También podemos utilizar, hay otra medida que se utiliza, bueno, a veces se utiliza en algunos experimentos para medir el grado de variabilidad de un conjunto de datos, que se denomina el rango intercuartílico. Entonces, vamos a calcular ahora el rango intercuartílico, que es una diferencia que hay entre el tercer cuartil y el primer cuartil. ¿Cuál es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil? Entonces, en otras palabras, el rango intercuartílico es como si nosotros estuviéramos viendo la diferencia que hay entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Entonces, la función que nosotros utilizamos para el rango intercuartílico, aquí vamos a colocar rango intercuartílico, ¿no? Rango intercuartílico. Entonces, ese rango intercuartílico va a ser, ¿no? A una función, la función es IQR, ¿no?
Bueno, esa es la función para el rango intercuartílico. Y colocamos entonces nuestra variable. Nuestra variable es longitud.pétalo. Bien, longitud.pétalo. Y ahora vamos a ver cuál es nuestro... Bueno, acá tenemos que colocar también, mejor vamos a colocar, está mal esto. Rango intercuartílico punto de la longitud del pétalo, ¿no? Ahora sí está bien. Acá, rango intercuartílico de la longitud del pétalo. Bien, entonces acá nos vamos, ¿no? Hacemos correr y ahora el rango es 3.5. 3.5, entonces acá vamos a colocar, ese es nuestro rango. Acá. 3.5, eso significa que existe una diferencia de 3.5 centímetros entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Entonces, cuanto más sea este valor, más variabilidad hay. Cuanto sea menor, va a haber menos variabilidad, ¿no? En otras palabras, si nosotros nos vamos a la cajita que hemos visto acá, vamos a ver acá. Vamos a hacer correr nuevamente la cajita que hemos indicado que está acá. El gráfico de cajas, justamente vamos a hacer correr esto para interpretar. Bien, a ver, hacemos correr, ¿no? Y entonces vamos a tener acá esta cajita. Lo que nos está calculando, se puede ver la cajita, ¿no? ¿Hola? Sí, doctor, se ve. Sí. Cuando nosotros decimos el rango intercuartílico, lo que nos está calculando es esta diferencia. Este es el tercer cuartil y este es el primer cuartil. Entonces, es este alto lo que calcula el rango intercuartílico. Entonces, cuanto mayor sea este alto, por ejemplo, que vaya hasta acá o que vaya más abajo, mayor variabilidad. Cuando esta cajita sea más estrecha, ¿no? Entonces va a haber menor variabilidad. Entonces, eso es lo que nos mide el rango intercuartílico. Nos mide, en otras palabras, el alto de esa cajita de color, ¿no? De esa cajita de color que nosotros tenemos ahí. Bien, entonces, vamos a irnos ahora, una vez definido que nos calcula el rango. Entonces, esas serían nuestras medidas de variabilidad, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a estas medidas para que podamos pasar al siguiente grupo de medidas. ¿Se ha entendido, no? Bien, un aspecto importante acá que tal vez lo podemos hacer es la interpretación, ¿no? Nosotros, ¿para qué calculamos estas medidas, por ejemplo, ¿no? Las tenemos que interpretar. Y en este caso, normalmente la interpretación en estadística de estas medidas se lo realiza, por ejemplo, suponiendo, hay algunas suposiciones también que se hacen en estadística, que posteriormente se las puede validar para ver si esa suposición era la correcta o no. Pero nosotros inicialmente para interpretar podríamos suponer que la curva de distribución de nuestra variable, en este caso longitud de pétalo, va a tener una curva en forma de campana, ¿no? Y entonces, en ese caso, nosotros podemos aplicar ciertos teoremas como acá vamos a aplicar el teorema, la interpretación, aplicando el teorema de Chebyshev. Es un teorema sumamente importante, que nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice el teorema de Chebyshev en la interpretación de una medida de tendencia central y de una medida de dispersión? Utiliza fundamentalmente para la interpretación, va a utilizar la media aritmética que nosotros tenemos acá, la media, entonces vamos a colocar acá, esta media aritmética. Entonces vamos a indicar acá, vamos a colocar la media. Entonces vamos a indicar acá que la media aritmética, ¿no? Entonces la media aritmética es igual, entonces acá nosotros vamos a colocar, es igual, directamente colocamos el valor.
3.76 centímetros, ¿no? Para aplicar este teorema, ¿qué es lo que requerimos también? Requerimos la desviación estándar. Y fíjense, la desviación estándar está acá, ¿no? Nos vamos a pegar igual. Entonces vamos a tener acá desviación estándar de la longitud del pétalo. Y esa desviación estándar es igual. Entonces también nos vamos acá. Y podemos tal vez también hacer una aproximación, que solamente vayamos hasta 1,76 ahí, para no tener problemas. Bien, entonces yo tengo la media y tengo la desviación estándar. A través de esos puedo decir, suponiendo que la curva de distribución de mi variable longitud de pétalo va a tener una aproximación a una forma de campana, entonces podemos decir nosotros acá que el 68%, ¿no? El 68% dice, de las mediciones, el 68% de las mediciones de la longitud del pétalo, ¿no? Están entre la media, más menos la desviación estándar. La desviación estándar. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener acá, vamos a calcular primeramente un límite inferior, ¿no? Límite inferior. Y ese límite inferior va a ser, dice, la media. ¿Cuánto vale la media? La media vale 3.76 menos la desviación estándar que vale 1.76, ¿no? Entonces, ese va a ser el límite inferior. Y el límite superior va a ser 3.76, que es la media, más 1.76. Entonces, si nosotros hacemos correr ahora, estos valores, vamos a tener un límite inferior y vamos a tener acá un límite superior. Bien, entonces vamos a hacer correr y vamos a tener entonces dos valores. Uno que va a ser el 2 acá el resultado es el 2, ¿no? Y en este otro caso tenemos que el resultado es 5.52, ¿no? Estos tienen que ser centímetros, también centímetro. Por lo tanto, nosotros podemos decir ahora, una vez calculados esos valores, que el 68%, también lo mismo que tenemos acá, ¿no? El 68%, por lo tanto, de las mediciones de la longitud del pétalo están entre 2 centímetros y 5.52 centímetros de longitud. Entonces, el 68% están en ese intervalo, entre 2 centímetros y 5.52 centímetros. Entonces, para esta interpretación, nosotros estamos utilizando una medida de tendencia central, como es el promedio, la media aritmética, y otra medida, pero de variabilidad, como es la desviación estándar, ¿no? Asimismo nos dice Chebyshev, ¿no?, en su teorema, que considerando esa suposición de que nuestra curva de distribución se aproxima al de una campana o al de una normal, entonces decimos ahora que el 95%, ¿no?, de las mediciones, lo mismo acá, entonces decimos el 95% de las mediciones de la longitud del pétalo están entre la media más menos, acá, dos veces la desviación estándar. Entonces acá vamos a colocar lo que nos dice Chebyshev, 2 veces la desviación estándar. Entonces, ¿eso qué significa? Significa ahora que nosotros vamos a tener otro límite inferior, que va a ser 3.76 menos, ahora paréntesis, 2 multiplicado, ¿no?, por 1.76, ¿no? Entonces, acá vamos a tener un valor y acá vamos a tener un límite superior, ¿no?, que nos va a indicar que eso va a ser 3.76
más 2 veces la desviación estándar, que es 1.76. Bien, entonces vamos a tener acá un límite inferior, ¿no? Y vamos a tener acá un límite superior. Bien, entonces hacemos correr. Bien, entonces ahora, fíjense lo que tenemos acá. Tenemos un límite acá de 0.24 centímetros, ¿no? Y tenemos acá 7.28 centímetros, ¿no? Entonces acá nosotros podemos decir que entonces acá el 95% de las mediciones de la longitud del pétalo, ¿no? Entonces acá vamos a colocar el 95% de las mediciones de la longitud del pétalo están entre 0.24 centímetros de longitud, ¿no? Y 7.28 centímetros, ¿no? Entonces, esa es una manera de interpretar, entonces, pero esto va a ser cierto siempre y cuando nosotros después demostremos que nuestra curva tiene la forma de una campana o tiene una aproximación a la normal. Caso contrario, esto no va a ser cierto. Solamente esto es cierto cuando existe esa aproximación, ¿no? Bien, entonces, esa sería una de las interpretaciones que nosotros podemos darlo, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular las medidas. Acá tenemos las medidas, ahora C, medidas de posición, ¿no? Entonces vamos a colocar C, medidas de posición. Y nuestras medidas de posición están relacionadas fundamentalmente a lo que son los cuartiles. Vamos a calcular cuáles son los cuartiles. Nosotros sabemos que los cuartiles son 3, Q1, Q2 y Q3, que son el primer cuartil, el segundo y el tercer cuartil, ¿no? Esos cuartiles son aproximaciones a las probabilidades de ocurrencia. Entonces vamos a indicar los cuartiles Q1, ¿no? Ese sería el primer cuartil. El segundo cuartil o la mediana, que sería Q sub 2. Y finalmente vamos a tener Q sub 3, que sería el tercer cuartil. Bien. Entonces nosotros para esto vamos a utilizar una función que es sumamente importante para todas las medidas de posición, que es la función cuantile. Entonces vamos a calcular y decir, entonces acá primeramente vamos a calcular los cuartiles y vamos a llamar cuartiles, ¿no? Cuartiles de la longitud del pétalo. Entonces cuartiles long.pet. Entonces la función es, bueno, aquí vamos a bajarlo esto un poco más para que se entienda mejor. Entonces vamos a tener una función que se llama cuantile. Esta es la función que nos permite calcular cuartiles, deciles, centiles, etcétera, en R. Cuantile. ¿Y qué tiene que tener cuantile? Cuantile tiene que tener, primeramente, su vector. ¿Cuál es la variable de la cual estamos queriendo calcular sus cuantiles? Es longitud pétalo. Longitud.pétalo, ¿no? Ese es el primer argumento. El segundo argumento son las probabilidades, ¿no? Son los argumentos, ¿no? De los cuartiles. Entonces, vamos a indicar, por ejemplo, props, es ese argumento, props. Y vamos a decir, props va a ser una secuencia de valores, donde vamos a tener primeramente, ¿no? Primeramente vamos a tener el primer valor. ¿De dónde va a empezar esa secuencia? Va a empezar de 0, y va a ir hasta 1, ¿no ven? Entonces, nosotros sabemos que las probabilidades van a empezar en 0 y tienen que llegar hasta 1. No puede haber probabilidades negativas, ni tampoco puede haber probabilidades mayores a 1, ¿no? Entonces, vamos a colocar entonces from igual 0. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta 1.
y cada cuánto vamos a ir dividiendo, en este caso, los datos. Tenemos que dividir en 4 partes, entonces vamos a ir dividiendo cada 25%. 25 vamos a tener primero, luego el 25 y entonces vamos a tener 4 partes, cada uno de 25. Entonces colocamos by igual 0.25, ¿no? Entonces, ahí tenemos eso y hacemos correr ahora, print cuartiles.long.pet, ¿no? Entonces vamos a hacer correr. Bien, hay un error en ahí, a ver. Vamos a ver dónde está. Ya, aquí, a ver, vamos a ver. Y a ver, longitud de pétalo. Props, la secuencia, está bien. Aquí lo que falta es, hay un aspecto importante. Fíjense, nosotros tenemos que tomar en cuenta que acá tenemos, cuantile, tenemos un paréntesis abierto acá, otro paréntesis abierto acá, ¿no? Y acá solamente tenemos un paréntesis cerrado. Entonces acá tenemos que colocar otro paréntesis más. A ver, vamos a ver si ese es el error. Bien, vamos a hacer correr. Bien, ahora sí. Ese era el error era del paréntesis. Bien, la salida va a ser la siguiente. Ya tenemos los valores, entonces vamos a tener la salida y ahora tenemos que interpretar esa salida, ¿no? Entonces acá tenemos los valores. Bien, ¿qué nos está diciendo acá para la interpretación, ¿no? Interpretación. Bien, lo que nos está diciendo es lo siguiente. La longitud del pétalo tiene como mínimo 1. 1 es el mínimo y el máximo es 6.9. Por eso que el valor mínimo tiene que ser el 0% y el valor máximo tiene que ser el 100%. Esos son los extremos. Y en el centro tenemos justamente los 3 cuartiles. El primer cuartil vale 1.6, el segundo cuartil vale 4.35 y el tercer cuartil vale 5.10. Los cuales se tienen que aproximar con esta figura. Primer cuartil hemos dicho 1.6, este es el primer, entonces 1.6 está acá. Segundo cuartil, que es la mediana, que es esta línea, es 4.35, entonces acá está 4.35. El tercer cuartil tiene que ser 5.10, este es el tercer cuartil y por lo tanto acá es 5.10. Entonces, los cuartiles tienen que estar relacionados con el gráfico de cajas, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a sacar esto ahí y vamos a hacer la interpretación. Entonces, en la interpretación nosotros podemos decir que la probabilidad de tener valores de la longitud del pétalo menores o iguales a 1.6 centímetros, ¿no? Es igual a un 25%. Por lo tanto, también podemos decir también, y la probabilidad de tener valores de la longitud del pétalo que sean mayores a 1.6 centímetros, ¿no? Es igual al 75%. Bien. La segunda interpretación, decimos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4.35 centímetros, 4.35 centímetros, es entonces igual a un 50%, la mitad, porque es la mediana. Y la probabilidad de que los valores de X sean mayores a 4.35 centímetros es el otro 50%. Bien, entonces ya tenemos la interpretación de la mediana. Ahora hacemos la interpretación del tercer cuartil, la probabilidad de que X sea menor o igual a 5.1 centímetros, ¿no? Es igual al 75%. Y la probabilidad de que ese valor, esa longitud del pétalo X, sea mayor a 5.1 centímetros, va a ser igual
a un 25%. Fíjense, en cada uno de ellos la sumatoria de las probabilidades nos tiene que dar el 100%, ¿no? Entonces, en los tres tenemos la sumatoria, siempre va a darnos el 100%. Entonces, esa sería una aproximación que estamos haciendo a probabilidades de ocurrencia utilizando el cálculo de las medidas de posición. En este caso, las medidas que dividen el conjunto de datos ordenados de menor a mayor en 4 partes iguales, ¿no? Bien, ya tenemos entonces los cuartiles. Ahora nos vamos a ir a calcular los quintiles, ¿no? Entonces vamos a decir los quintiles, ¿no? ¿Cuántos quintiles? Los quintiles son los valores que van a dividir el conjunto de datos, pero ahora no en 4 partes, sino en 5 partes iguales, ¿no? En 5 partes iguales. Y por lo tanto acá vamos a tener esos quintiles como Q1, Q2, bueno, aquí entonces vamos a tener Q3 y Q4. Entonces, para dividir un conjunto de datos en 5 partes necesitamos 4 quintiles, 4 valores. Para dividir un conjunto de datos en 4 partes iguales necesitamos 3 cuartiles, 3 valores, ¿no? Entonces acá tenemos ahí entonces los quintiles, entonces vamos a colocar ahora quintiles de la longitud del pétalo, long.pet, ¿no? Entonces tenemos los quintiles de la longitud del pétalo y aquí vamos a tener lo mismo, la misma función. Cuantile. Lo que va a cambiar acá, va a ser lo siguiente. Bueno, los datos, el vector numérico va a seguir siendo el mismo, longitud de pétalo es la misma variable, longitud punto pétalo, ¿no? Ese es el vector numérico. Luego tenemos lo que va a cambiar, les decía, es props, ¿no? Ahora va a ser, el argumento de las probabilidades va a ser una secuencia. Lo primero y el segundo no va a cambiar, siempre va a empezar en cero, y siempre va a ir hasta 1, eso no cambia. Lo que va a cambiar va a ser ahora de cuánto en cuánto vamos a tener que dividir ese conjunto de datos para dividir en 5 partes, cada 0.2, eso es lo que va a cambiar. Entonces aquí va a ser by igual 0.2. ¿no? Entonces vamos a tener cada 20%. Si nosotros tenemos 5 20%, cumplimos con el 100%. Estamos dividiendo en 5 partes. Entonces cerramos, y cerramos también 2 veces el paréntesis para que no haya error. Y ahora decimos print quintiles.long.pet. Bien, vamos a hacer correr quintiles y ahora tenemos estos valores. Ahora estos son nuestros quintiles. Entonces vamos acá y vamos a hacer correr ahora los quintiles. Entonces tenemos acá el resultado, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es interpretar el resultado. Aquí nuevamente vemos que 0 y 100% corresponde al mínimo y al máximo. Eso no cambia, ¿no? Entonces vamos a tener acá el primer quintil, vamos a hacer la interpretación luego del segundo quintil, del tercer quintil y del cuarto quintil. Entonces, acá vamos a tener, en el caso del primer quintil, vamos a decir que la probabilidad de que X, la longitud del pétalo, sea menor o igual, ¿no? Sea menor o igual a 1.5 centímetros, es igual al 20%. Y la probabilidad de que tengamos valores de la longitud del pétalo mayores a 1.5 centímetros es igual al 80%. Luego decimos el segundo, ahora vamos a interpretar el segundo quintil. Decimos la probabilidad de que X sea menor o igual a 3.9 centímetros, y eso es igual a un 40%
¿no? Y la probabilidad de que X sea mayor, ahora a 3.9 centímetros, es igual a un 60%. Bien. Esa es la interpretación del segundo quintil. Ahora vamos a hacer la interpretación del tercer quintil. Decimos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4.64 centímetros, es igual, ¿no? Es igual a un 60%. Y la probabilidad de que X sea mayor a 4.64 centímetros, eso va a ser igual a un 40%. Esa es la interpretación del tercer quintil. Y ahora vamos a interpretar al último quintil, al cuarto quintil. Entonces decimos la probabilidad de que X, la longitud del pétalo, sea menor o igual a 5.32 centímetros, ¿no? Es igual a un 80%. Y la probabilidad de tener longitudes del pétalo mayores a 5.32 centímetros es de un 20%. Bien, entonces fíjense, estamos asignando probabilidades de ocurrencia a ciertos eventos o sucesos en base al cálculo de los cuartiles y de los quintiles, ¿no? Entonces estamos dividiendo en el primer caso en 4 partes, en el segundo caso estamos dividiendo en 5 partes, pero también podemos dividir en 10 partes, ¿no? Entonces, si nosotros queremos dividir nuestro conjunto de datos ordenados de menor a mayor en 10 partes, necesitamos el cálculo de 9 deciles. 9 deciles. Entonces, para eso vamos a indicar acá el cálculo entonces ahora de los deciles, ¿no? Entonces van a ser el D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 y finalmente D9. Para dividir en 10 partes necesitamos 9 deciles, ¿no? Entonces, acá vamos a tener entonces que los deciles, ¿no? Los deciles de la longitud del pétalo, ¿no? Van a ser la misma función cuantile. Vamos a tener entonces la función cuantile, ¿no? El vector numérico va a ser el mismo, longitud punto pétalo, ¿no? Pero acá lo que va a cambiar es el segundo argumento, ¿no? Donde nosotros estamos calculando las probabilidades, asignación de probabilidades. Entonces vamos a tener que va a seguir siendo una secuencia. No va a cambiar esto de que vaya de 0 a 1. Eso nunca va a cambiar porque siempre tiene que empezar en 0 y tiene que ir hasta 1, ¿no? Lo que va a cambiar acá es el by. Entonces, para dividir en 10 partes, ¿cada cuánto necesitamos dividir en proporciones ese conjunto de datos? Cada 0.1. Cada 0.1. Entonces, vamos a tener acá los deciles, ¿no? Los deciles. Entonces, decimos ahora print deciles, ¿no? Punto long punto pet. Entonces hacemos correr ahora los deciles, hacemos correr y vamos a tener, si no tenemos ningún error, bien, ahora tenemos entonces los deciles. Acá tenemos los 9 valores que dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales, ¿no? Entonces vamos a tener acá estos deciles y vamos a hacer su interpretación, ¿no? Que va a ser similar a lo que hemos realizado anteriormente. La probabilidad, entonces, ahora de que X sea menor o igual, por ejemplo, en el caso del primer decil, 1.4 centímetros, es igual a un 10%. Y la probabilidad de que X sea mayor
a 1.4 centímetros es igual al 90%. Es igual al 90%, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación del primer decil. El segundo decil sería la probabilidad de que la longitud del pétalo sea menor o igual a 1.5 centímetros es igual a un 20%. Y la probabilidad de que esa longitud del pétalo sea mayor a 1.5 centímetros corresponde entonces al 80%. Al 80%. El tercer decil va a ser la probabilidad de que X sea menor o igual a 1.7 centímetros. 1.7 centímetros. Y eso es igual a un 30%. Y la probabilidad de tener valores de la longitud del pétalo mayores a 1.7 centímetros va a ser igual al 70%. El cuarto decil, ¿no? La probabilidad de que X sea menor o igual a 3.9 centímetros va a ser igual al 40%. Y la probabilidad de que tengamos valores de X mayores a 3.9 centímetros va a ser igual a un 60%. ¿No? El siguiente sería el quinto decil. Entonces decimos probabilidad de que X sea menor o igual a 4.35. Ahora, fíjense, 4.35 es lo mismo que la mediana, porque es el 50%. Entonces, el mismo valor que la mediana. Entonces, decimos acá la probabilidad de que sea menor o igual a 4.35 centímetros. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Como es la mediana, mitad a mitad, va a ser 50%, ¿no? Y la probabilidad de tener valores de X mayores a 3.9, mayores a 4.35, ese es el valor del quinto decil. Entonces, esto va a ser igual al otro 50%, al otro 50%. Bien, ahora, el siguiente decil va a ser lo siguiente. Vamos a tener entonces la probabilidad de que X sea menor o igual a 4.64 centímetros, ¿no? Y eso es igual al 60%. Y la probabilidad de tener valores de longitud del pétalo mayores a 4.64 centímetros va a ser igual a un 40%, ¿no? Nos vamos al siguiente decil. La probabilidad de que X sea menor o igual a 5 centímetros es igual a un 70%. Y la probabilidad, entonces, de tener valores de longitud del pétalo mayores a 5 centímetros es igual al 30%, ¿no? Ahora nos vamos al siguiente decil, y entonces vamos a indicar acá que la probabilidad de que X sea menor o igual a 5.32 centímetros, ¿no? Es igual a un 80%, y la probabilidad de tener valores de longitud del pétalo mayores a 5.32 centímetros es igual a un 20%, ¿no? Entonces, ahora nos vamos al siguiente decil, ¿no? El decil 9, ¿no? El último decil. Entonces vamos a tener la probabilidad de que X sea menor o igual a 5.8 centímetros es igual al 90%, y la probabilidad de tener valores de longitud de pétalo mayores a 5.8 centímetros
es igual al 10%. Bien, entonces, esa es la interpretación de los cuartiles, de los quintiles y de los deciles. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo aproximaciones a probabilidades de ocurrencia, ¿no? De estos eventos. Entonces, nosotros a partir de esto podemos hacer gráficas, podemos hacer varias cosas, pero lo más importante es el cálculo y la interpretación de estas medidas de posición, ¿no? Bien, entonces vamos a acabar acá. Lo que nos faltaría en la próxima clase, vamos a ver las medidas de forma, y vamos a hacer también una presentación de esas medidas de forma para que se entienda exactamente a qué se refiere, ¿no? Porque las medidas de forma son sumamente importantes para describir una variable, especialmente en forma gráfica, ¿no? Entonces, a partir de esas medidas de forma, vamos a responder también a la pregunta inicial que habíamos indicado: ¿será que la curva de distribución de nuestra variable se asemeja a la curva en forma de campana? Entonces, ¿quién nos va a dar la respuesta? Van a ser las medidas de forma, justamente. Nos van a decir si existe una aproximación o no existe, está muy alejada, está cerca a una aproximación. Entonces, eso lo vamos a la respuesta a esa pregunta. Justamente va a estar en el cálculo de las medidas de forma, que son dos medidas. Uno es el coeficiente de asimetría de Fisher-Pearson y otro es la kurtosis. En el caso del coeficiente de asimetría, no es el único, hay varios coeficientes de asimetría, pero el más utilizado es el que vamos a calcular en la próxima clase. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.